Muy buenos días, el tema de hoy es presencia. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 33, versos 9 al 11. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Presencia. Y esa presencia era la que conocía Moisés, la presencia del Señor. Cómo esa presencia lo respaldaba y lo guiaba en todo. Que aunque era un hombre que no era muy hablador, un hombre que no era muy conversador, pero era un hombre muy obediente. Cómo el Señor entró en un proceso de cambio en Moisés. Dice la palabra de Dios que el Señor lo formó 40 años. Lo formó en el carácter 40 años para poder sacar al pueblo hebreo de Egipto. Y como el Señor lo formó en ese carácter, llevándolo a ser el hombre más manso y humilde sobre la tierra. Pero él conocía la presencia. Y hoy el tema es presencia. Y la presencia que usted y yo debemos tener a diario es la presencia de Dios. Y esa presencia la podemos obtener en la oración, en esos tiempos de meditación y meditación y estudio de la palabra, pero también en ese clamor, en ese pedir al Señor: necesito tu presencia. Porque como Moisés decía, si tu presencia no irá conmigo, yo no iré. O sea, él era muy claro con el Señor, pero el Señor le respondía: mi presencia irá contigo. O sea, siempre el Señor lo respaldó en todo, pero yo lo que veo en la historia de Moisés era la transparencia que había de él hacia Dios, que él le decía sus falencias, sus debilidades, sus fortalezas, sus temores. Y el Señor hablaba con él cara a cara y lo respaldaba en todo. ¿Por qué? Porque él era sincero con Dios. Le hablaba todo lo que él vivía, lo que estaba pasando con el pueblo. Pero cómo es lo que el Señor nos enseña a usted y a mí, que esa presencia nos acompañe, es que usted y yo primeramente debemos entrar en esa oración al Padre y decirle al Señor nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestros temores, nuestras inseguridades, entregarle todo y decirle al Señor: esto es lo que tengo, porque eso es lo que hizo Moisés. Entregarle todo al Señor y hablarle claramente y decirle qué era lo que él estaba viviendo y cómo se sentía y cómo él iba a obrar si todas esas falencias y debilidades que las cuales él lo acompañaban. Por eso el Señor dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía. Y el tabernáculo es ese lugar de oración. Que esa nube descienda sobre su vida cuando usted entre a ese momento de oración. Pero usted entre con un tiempo de calidad, con ese tiempo en el cual usted sabe que va a estar ante la presencia del Señor, que va a ser ese tabernáculo donde usted le va a orar, le va a hablar y le va a pedir al Señor qué puede hacer, cómo debe obrar y cómo debe actuar en determinada situación, pero también esperar la respuesta de él, porque aquí encontramos que aún Moisés esperó la respuesta del Señor, porque dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, o sea, era la cobertura, y se ponía en la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Jehová hablaba con Moisés, o sea, era una conversación entre Dios y Moisés, entre Moisés y Dios. O sea, él hablaba con el Señor y le expresaba todo lo que vivía, sentía y quería hacer y no podía hacer. Dice: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo. ¿Qué quiere decir? Que muchos verán la presencia de Dios en su vida y en mi vida. Pero todo eso se consigue en esos tiempos de calidad, de oración y de clamor delante del Señor. En esos tiempos donde usted y yo derramamos el corazón delante de la presencia del Señor, donde nos humillamos delante de su presencia y le decimos al Señor: toma esta nada, transforma esta nada y usa esta nada para tu gloria, para tu honra. Que no sean mis fuerzas, que no sean mis pensamientos, que no sean mis palabras, que no sean mis conocimientos, que no sean mi voluntad, que sea en tu presencia obrando a través de mi vida. Y eso lo verán muchos y muchos se darán cuenta, porque aún el pueblo veía que la presencia de Dios estaba en Moisés. Muchos veían eso en Moisés. Dice: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba.
O sea, era tan impactante la presencia de Dios en la vida de Moisés que aún el pueblo adoraba al Señor, lo glorificaba y lo exaltaba. Pero ellos sabían en qué momento Moisés entraba al tabernáculo a hablar con el Señor. Y el pueblo lo único que hacía era adorar al Señor para encontrar respuesta en él hacia el pueblo. Encontrar la respuesta de Dios hacia Moisés y para que Moisés dirigiera y guiara al pueblo. Y esa respuesta era por el tiempo de oración y el tiempo que él dedicaba a Dios para hablarle al Padre. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Usted y yo podemos hacerlo claro. Usted y yo podemos entrar en el Espíritu y hablar cara a cara con el Señor. Hablar cara a cara delante de su presencia. Recuerde que usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo a través de la plenitud de la sangre del Cordero Inmolado de Dios. Que cuando usted y yo entremos al lugar santísimo, seamos lavados, purificados, santificados en la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, para que el Señor nos pueda ver a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y seamos aceptos delante de su presencia, así como lo fue Moisés. Moisés entró delante de la presencia del Señor, pero porque el Señor primeramente había limpiado la vida de Moisés a través de la zarza ardiente, y a través de esa zarza lo santificó para poder entrar en el lugar santísimo. Por eso cuando se le apareció el Señor en una zarza, lo primero que el Señor le dijo: Moisés, Moisés, quita tu calzado porque estás en el lugar donde tú estás es santo. Ese es el lugar santísimo. Para usted y yo debe representar ese lugar de oración, un lugar santísimo, un lugar privilegiado que usted y yo debemos tener para entrar en la presencia del Señor. Que en ese lugar no solamente entremos en momentos de angustias o sobre incertidumbre, de duda o de temor, no. Que entremos aún para adorarlo y para glorificarlo, para darle gracias por lo que está haciendo y aún por lo que no ha hecho, porque Él está obrando. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Por eso aquí nos habla la confianza y la cercanía que había entre Dios y Moisés. Esa cercanía que había con el Señor, y era porque él podía hablar con el Señor cara a cara. Y usted y yo lo podemos hacer, claro. Claro que lo podemos hacer, pero también va en la confianza que usted tenga en que el Señor lo va a escuchar, de que el Señor va a poner atención a lo que usted le quiere decir. Dice, y él volvía al campamento. O sea, después de ese tiempo de oración, él volvía y continuaba con sus labores. Pero ¿qué él nos daba a entender? Que primero, él confiaba en Dios. Segundo, que él dependía era de Dios. Tercero, que él todo lo consultaba con el Señor. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer a diario, no es solamente cuando estamos en duda o en temor. Dice, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. O sea, él fue el sucesor de Moisés, Josué, porque él siempre estuvo ahí al lado de Moisés y él fue el que el Señor usó para instruirlo, para después llevar al pueblo hebreo, pasarlo por el tiempo de pasarlo de la tierra del desierto a Canaán y entrar a la tierra prometida, porque tenía que vencer todos los obstáculos que se le presentarían a Josué. Sí, Dios lo usó, pero hemos de cuenta que aún desde muy joven Josué estuvo al lado de Moisés y fue instruido también con Dios, porque él veía el ejemplo en Moisés, esa cercanía que tenía Moisés con Dios, y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo tengamos, esa cercanía a Dios. Pero esa cercanía tiene que venir en usted y en mí por la confianza que tenemos en Dios. Pero Moisés estaba convencido que si la presencia de Dios en su vida era inútil que él intentara cualquier cosa. Cuando el Señor habló cara a cara con Moisés, y el Señor habló con Moisés, le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Pero él lo estaba diciendo era porque sin la presencia del Señor, él no iría a ningún lado, porque él necesitaba de su compañía. Entonces no iría a ninguna parte, no daré un solo paso al no estar seguro de que tu presencia irá conmigo. Esa es la oración que usted y yo debemos tener a diario, que si su presencia no está conmigo, no iré, no lo haré, no ejecutaré esa acción o esa decisión, no la tomaré si tu presencia no está conmigo. Pero eso debe ser una confianza y una determinación que debemos tener a diario, en el nombre de Jesús. Amén y amén.